tardes. Tengo aquí el gusto de estar con una colega, María René Cortés Barrientos. Ella ha estudiado comunicación en la Universidad Privada Boliviana. Ya tiene una trayectoria muy importante, no solamente de desarrollo profesional en el área de editoriales en Bolivia, sino en la comunicación corporativa en España, básicamente en Madrid, donde radica desde hace 10 años. Bienvenida, María René. Para mí realmente es como un sueño, ¿no? Hemos comenzado trabajando juntas, hemos estado en el diario Los Tiempos por muchos años, yo con la revista OT, con la revista M Mujer. Cabe recalcar que la revista M Mujer es un emprendimiento desarrollado y diseñado con María René y, bueno, un equipo de personas de Los Tiempos. Es una revista que eventualmente ganó un premio en Nueva York. Entonces vamos a tener una linda charla con María René sobre los diferentes enfoques que también puede tener un profesional de comunicación, los diferentes desarrollos que pueden darse en esta carrera tan versátil y sobre todo cómo poder tener semejante proyección internacionalmente. Así que bienvenida. Nada, mil gracias Mónica, es para mí un placer estar aquí de vuelta en mi casa, ¿no? Mi alma mater UPB, que estoy aquí después de un montón de tiempo y es una maravilla ver cómo ha evolucionado la universidad y nada, feliz de poder conversar y poder aportar y en lo que se necesite. Sí, recibir después de tantos años. Bueno, María René, primero comencemos, me gustaría que me cuentes un poco para compartir con los estudiantes. ¿Cuáles creerías que son las mayores competencias o habilidades que te ha dado nuestra universidad en el campo profesional, específicamente en el área de comunicación? Bueno, en el área de comunicación era yo una de las primeras promociones que había en comunicación corporativa aquí en la UPB. Por un lado, yo destaco muchísimo los profesores, ¿no? Que los profesores al final, más que han ido siempre más allá de ser solo profesores, ¿no? Siempre estaban desarrollando la curiosidad que teníamos, haciendo muchas preguntas, ¿no? Viendo a nivel, por ejemplo, la comunicación, yo creo que es algo más allá de algo solo académico, es muy práctico, por lo cual también nos han dado ese enfoque muy práctico y nos han dado una visión 360, ¿no? Porque la comunicación, ahora más, pero ya en ese entonces, hace mucho tiempo, son muchas cosas, ¿no? Hay desde la parte de medios, hay la parte de PR, hay la parte más corporativa, hay la parte del manejo de crisis, hay una parte muy de diseño y muy de marketing y de marca, por lo cual es tan amplia y te dan ese enfoque 360 y al mismo tiempo te dan también la visión empresarial, que yo destaco mucho eso porque te da, estés tú trabajando en un periódico como yo trabajé o estás trabajando en una empresa, tú aportas como los profesionales de la comunicación hoy siempre ya pisan y están en comités ejecutivos. Entonces, al final, tener esa visión muy empresarial siempre te ayuda a que tú destaques mucho más en tu carrera en los comités de dirección de muchas empresas, ¿no? Entonces, eso lo destaco mucho. Excelente. Bueno, si bien ya llevas una importante trayectoria, como decía, en el área corporativa, me gustaría comenzar un poco por tus primeras incursiones profesionales, que básicamente fue en el campo editorial. Quizás comentarnos un poco, comencemos por, bueno, era un tiempo básicamente del surgimiento de redes, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los grandes hitos de este pequeño periodo en el que has hecho periodismo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, para mí todo lo que sería el publishing, ¿no? Y el periodismo, más allá que el periodismo, también era como el mundo editorial de las revistas, porque más que nada era una revista. Yo creo que aporta mucho, ¿no? En un país como Bolivia teníamos una revista que era aspiracional para las mujeres, en el caso de M de Mujer, ¿no? Y yo creo que también por eso ganó un premio en Nueva York, porque se destacaba que estaba desarrollando una nueva audiencia. El premio ganó por desarrollo de audiencia. Y en ese sentido yo creo que era encontrar diferentes historias, encontrar la forma de conectar con la gente y poder... hay también una parte muy educativa, ¿no? Muy aspiracional. Entonces, para mí, más allá del periodismo, también era una responsabilidad muy grande, ¿no? Hicimos una campaña de cáncer de mama muy, muy grande, que fue muy, muy exitosa, y para mí era aportar esa parte también desde la responsabilidad social que teníamos como un medio, ¿no? Para las mujeres. Luego sí que es verdad que en esa época, y igual serán 15 años de eso, no era un mundo de web y redes sociales, ¿no? Y hoy lo veo y digo, ¿cómo me hubiese encantado que M en ese momento también tenga ese espacio digital, ¿no? Porque hoy en día, después de haber hecho también un máster en marketing digital, me apasiona el mundo digital y la tecnología y la
la capacidad que tiene de llegar a muchas más personas que el papel, ¿no? Como llamamos. Y en ese momento no lo desarrollé mucho estando en la revista, pero sí que era una curiosidad constante que yo tenía también con los tiempos, ¿no? Con Editorial Canelas, en el sentido de siempre estaba como empujando a que hagamos, ¿no? Incursionemos en el mundo digital, ¿no? Y ya vio el boom, ya cuando yo ya salí de la parte editorial y estando en España, en Madrid, entonces lo viví realmente como un cambio totalmente de perspectiva, y es como descubrir un arma nueva en el mundo de comunicación, y eso me pareció muy potente y una de las razones por lo cual he decidido hacer un marketing digital, ¿no? Excelente. Una consulta antes de ir a otros temas, porque ha sido realmente, quienes lo recuerdan, la revista Mi Mujer ha sido totalmente disruptiva, ¿verdad? O sea, ha sido un contenido que hoy sí se encuentra mucho de esto en redes sociales, ¿no? Pero en ese entonces no. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido uno de los mayores desafíos que en ese momento, con contenidos, digamos, que se hablaba mucho de la libertad sexual femenina, etcétera, ¿no? Totalmente. Como yo digo, hace un rato hablé de una parte de esa responsabilidad social, pero yo también creo que hablar de temas que en un momento eran considerados tabús en una sociedad muy pequeña como es Cochabamba, es verdad que fuimos súper audaces y súper valientes, ¿no? Y es algo que yo lo veo en retrospectiva y digo, qué bien, o sea, qué buen aprendizaje he tenido yo al no haberme en ese momento importado mucho, porque sí recibimos incluso cartas quejándose de mujeres, del contenido de mujeres mayores, pero cuando yo leía, y mucha gente leía el artículo, incluso estando en España o fuera, decía, pero qué maravilla de artículo, era aparte elegante, era científico, era con médicos y con profesionales de la salud, donde era como descubrir un poco más la sexualidad femenina, ¿no? Y a mí me parecía una maravilla estar hablando de eso de una forma tan muy elegante, si quieres decirlo, y desde una perspectiva, exacto, educacional. Entonces, para mí era una parte de la responsabilidad también que tenía como editora de una revista femenina, y no quería hacer lo mismo que hacían el resto, ¿no? O sea, una vanidades más, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sino simplemente ir más allá, poder dar a las mujeres lo que a mí me hubiese gustado también recibir. Fuimos audaces, fuimos valientes, tuvimos estos tropiezos, pero no tropiezos, perdón, tuvimos algunas anécdotas como la que he contado hace poco, y de estas hay varias, no me voy a explayar, y eso yo creo que también me ha ayudado a mí a ser también valiente en mi vida profesional posterior a eso, ¿sabes? Porque yo creo que hay que arriesgar y no hay que tener miedo, y animo a todos a que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, definitivamente era un producto sumamente creativo. De hecho, yo en clases con los estudiantes comparto una de las portadas que bueno, sonó mucho y fue una movida estratégica de marketing para que la gente ponga el foco de atención en M Mujer. Fue una portada que tú realizaste, conceptual, muy polémica, pero que puso sobre la mesa a la revista M Mujer, básicamente en Bolivia. Ahora, nos encantaría pasar, bueno, toda esta parte editorial. Yo digo, estabas teniendo mucho éxito, había pegado muy bien, se posicionó muy bien M Mujer. ¿En qué momento o cómo habías proyectado el irte a hacer primero este máster en comunicación corporativa? Después, como nos comentabas, tienes otro máster en comunicación y marketing digital. Pero, digamos, a veces uno suele estar en una zona de confort, ¿no? Me está yendo bien, estoy haciendo algo creativo, disruptivo, a ganar un premio, ¿no? Sí. Tenías también ya una visibilidad profesional muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo viene este tema de irte hacer un masterado y qué trae consigo? Sí, bueno, siempre he sido como bastante ambiciosa, yo creo, en ese sentido, y sí que teníamos un producto genial con Mi Mujer, pero sí que también faltaba más inversión, más impulso. Yo quería desarrollar la parte digital, la parte comercial también era complicada, ¿no? Porque al final es un producto que es comercial, ¿no? También. Y yo siempre quise ir fuera, la verdad. Y dije, bueno, hago un máster, porque era una revista que yo podía seguir trabajando en remoto. Mira, esta época, eso era el 2015, con la revista, manteniendo el equipo que teníamos aquí y un poco dirigiendo y obviamente escribiendo artículos desde España, ¿no? Entonces yo me fui a hacer el máster viendo un poco qué me deparaba la vida, pero bueno, me fui guiando y encontré en el mundo corporativo algún sitio donde yo también dar otro paso, otro valor, y como digo, ¿no? Yo tengo una
tengo yo creo, un background bastante empresarial, ¿no? Uno, por la UPB, y dos, porque mi familia, mi padre es emprendedor, mis hermanos son emprendedores. Siempre me he rodeado de personas emprendedoras, ¿no? M ha sido un emprendimiento en sí también. Entonces, me gustó mucho entrar al mundo corporativo, entender las empresas y entender, ahí se me abrió el mundo y dije, un director de comunicación y marketing, una empresa es súper importante. O sea, hoy soy parte del comité ejecutivo de la firma de abogados donde ahora trabajo de SIJA y todo lo que yo estoy una de las primeras personas que escucha la estrategia de una empresa. Entonces ahí dije el poder que tenemos más allá de ser creativas, de emprender, y dije, quiero descubrir este nuevo campo, ¿no? Y y ese fue un poco el cambio de rumbo que di en mi vida, ¿no? Perfecto. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de comunicación que va a ir a hacer un máster afuera? Bueno, uno le diría eso, ¿no? O sea, para empezar es abrir tu mente. O sea, si te vas con una idea de... Yo fui con la mente súper abierta, ¿no? Porque cuando haces un máster fuera o un diplomado, lo que sea, al final está haciendo te descubres en otro espacio, descubres nuevas personas. Esas nuevas personas te pueden guiar a diferentes lugares. Culturas diferentes. Yo creo que hay que tener la mente súper abierta, no ir con algo, digamos, fijo, ¿no? Que está bien tener metas y objetivos, pero se te abre un mundo nuevo. Y luego también el conocimiento que tenemos fuera, más allá del conocimiento que te da el máster o la universidad donde vayas a estudiar, tienes el conocimiento a nivel práctico, también el conocimiento que vas adquiriendo de personas que te rodean, de profesores. Y yo recomiendo abrir la mente y darlo todo. O sea, darlo todo y relacionarte mucho con la gente, porque es de donde más aprende en un máster y donde más aprendí en mi máster en el IE. No ha sido mis profesores fantásticos, por supuesto, pero ha sido de las personas que estaban estudiando conmigo. Eran 38 nacionalidades y éramos 59 personas en mi máster, y había de la India, de Canadá, de Italia, de México, de Estados Unidos, y la verdad es que de ellos aprendió todo, ¿no? Perspectivas diferentes, soluciones a problemas diferentes también, y me llevó, hoy en día yo soy mejor profesional gracias a la diversidad que me ha permitido la educación del IE. Y un segundo punto es siempre estar abierto a las actividades extracurriculares que te dé una universidad, también como la UPB que lo tiene, o una universidad donde estés. Yo me metí a ser directora del club de comunicación, hacíamos eventos, al club de lujo, que me gustaba mucho también ese mundo. Entonces ahí hice muchos contactos que hoy en día siguen en mi vida y nunca saben las oportunidades que te dan, ¿no? Excelente. Me imagino que tampoco es muy fácil, conseguir trabajo y en qué momento de repente ya consideraste quedarte más allá del máster a ejercer en Madrid. Bueno, yo pisé Madrid y me enamoré de la ciudad. Eso igual no sé si le pasa a todos en la ciudad que está. Y entonces yo una de las razones por la cual hice ese network y me metí al club de emprendimiento, al club de comunicación, etcétera, fue porque yo sabía que en esos lugares iba a conocer gente que tenía empresas y que me podían luego ver como para a nivel profesional, como un posible para que me contraten, ¿no? Y fue un poco eso, la verdad, que me ayudó. Entonces, para mí no fue difícil encontrar un trabajo. Yo seguí manteniendo M. Durante un tiempo tenía los dos trabajos, M y el que tuve en Madrid, que era en la misma universidad del IE, como en el Departamento de Comunicación y Marketing. Y yo creo que fue porque me veían una persona que me movía mucho, que entraba a los clubs, que ayudaba a los emprendedores. Activa. Entonces, como me veía activa, cuando yo entré con un currículo, me dijeron, bueno, ya me vieron en acción, por decirlo así, ¿no? Entonces me contrataron. Es un poco, por eso yo digo, siempre moverse, no quedarse quieto, ser curioso y hacer todo lo que puedas cuando vayas fuera. Perfecto. ¿Qué nos puedes comentar de un poco, en tan pocos años, la evolución de las tendencias en comunicación en el área empresarial, por supuesto? A ver, como tendencias, o sea, yo creo que tenemos dos enfoques, ¿no? Hay uno, por supuesto, que es tendencia en todo el mundo, que es cómo está cambiando la parte digital, nuestro trabajo como, marketing y comunicación. En cierto sentido hay una disrupción en todos los sectores, pero yo lo veo especialmente en un sector como el nuestro, que es mucho de palabras, ¿no? Con los large language models de la IA, al final las palabras es lo que hace, ¿no? El desarrollo de contenido, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos como un asistente virtual hoy en día que nos facilita el hacer cosas mucho más creativas.
Yo creo que también hay una tendencia de salirnos de los moldes, de que la comunicación y el marketing hoy en día también es mucho creatividad y mucho posicionamiento de marca. Y creo que en un mundo donde hay demasiado contenido, ¿no? Y o sea, tú ves contenido, nada se te queda ahí en la cabeza. Los comunicadores también es un reto de hacer cosas creativas, diferentes, diferenciales, que aporten valor. Como yo digo, ¿no? También un poquito lo que hablábamos con M, un poquito audaces, que se salgan de lo tradicional y de lo normal para generar impacto y para generar visibilidad. Yo creo que antes, como directores de comunicación y marketing, no teníamos ese reto. Y hoy en día todo es marca, todo es visual, todo es cultura, la cultura de la empresa. Y todos son las personas. Entonces yo creo que hay la tendencia que la parte digital, como decía, y la otra, que la comunicación va más allá. La comunicación es todo, son las personas que trabajan en una empresa, son cómo esas personas se proyectan fuera, es los valores que tú, ¿sabes?, enseñas de la empresa en la que trabajes o del sitio en la que trabajes. La responsabilidad social, también todo el tema de ESG, creo que es muy importante y como comunicación tenemos que comunicar que estamos a la vanguardia en temas de ESG y el mundo va hacia ahí. Las personas hoy en día conectan con marcas y eso eleva la marca y la comunicación y el posicionamiento. Si no conectan con la cultura de una marca, no es una empresa exitosa. Y todo eso es comunicación. Exacto. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos de tu trayectoria profesional en la comunicación corporativa? Bueno, yo creo que han habido en cada etapa, cada cambio que he tenido, porque después de trabajar en el IE, ahora estoy en el sector de la abogacía en España, que es un sector también muy grande y muy competitivo. Yo creo que tanto en la etapa del cambio de Bolivia a España, que había obviamente ahí un cambio, ¿no?, también cultural, todo, que había un reto, pero no lo he sentido como un reto a mí misma, más que un reto en general del entorno, ¿no? O sea, como un reto que yo tenía que elevar también el nivel, empezar a trabajar en la empresa. Y luego el segundo reto más grande ha sido el cambiar de sector de la educación, de estar en el IE, al sector de la abogacía, que es un sector muy pequeño, muy pequeño en el sentido no pequeño de la importancia que tiene este sector, ¿no? Pero es muy competitivo. Y al ser competitivo, tú también tienes que elevarte un montón. O sea, es un sector aparte muy sofisticado. Estamos hablando de despachos corporativos, no despachos de abogados a nivel familiar, por ejemplo, ¿no? Sino despachos corporativos que trabajan con las mayores empresas del IBEX 35 en España o internacionales como nosotros tenemos clientes como Amazon y Spotify, Google, HBO, etcétera. Y es claro, tú tienes que elevar muchísimo porque ahí no estoy hablando a un consumidor, estoy hablándole a los que toman las decisiones en las empresas más grandes del mundo. Entonces, elevar totalmente el nivel de redacción, el nivel de el trato con la prensa, ¿no?, como directora de comunicación, el mismo sentido, ¿no?, la comunicación digital que tengo con estos clientes, ¿no? Es un sector B2B al final. Entonces, ese cambio sí que ha sido un reto, pero fascinante. Yo creo que es donde más he aprendido en mi vida. Excelente. Bueno, tienes ahora, además de todo este desarrollo profesional que has hecho en la parte corporativa, estás con un emprendimiento de una startup, EdTech. Vas a conversar sobre un poquito más profundamente sobre este tema, pero para finalizar quisiera que me comentes, bueno, ¿cómo es que llegas a emprender esta startup? Y cuál es el vínculo ahora con Bolivia. Bueno, siempre cuando yo salí, tenía la necesidad y el propósito de no volver a vivir a Bolivia, pero sí aportar a mi país, ¿no? Porque la verdad es que me encanta Bolivia y creo que hay un potencial inmenso a nivel de educación y talento. Yo como estoy en el sector de la educación, aunque ya no estoy ahí, sí que me apasionaba la comunicación, la educación. Por lo cual siempre tenía esa espinita ahí, ¿no? Y como yo también he mantenido el contacto con la UPB y me he dado cuenta de todo este reto que hay. Entonces, yo con todos los contactos que ya tenía también en Madrid, en España, por el mundo de la educación, decidimos crear esta startup que es en educación, que se llama MadTech Institute. Y lo que nosotros queremos hacer ahí es
es aportar a las universidades en Latinoamérica. Estamos empezando ahora por Bolivia, porque claro, es donde yo quiero aportar, como lo conté como propósito. Y entonces estamos iniciando también, lo hemos lanzado hace nada, hace unos meses, y ahora estoy aquí también por este emprendimiento. Y nada, es simplemente por una necesidad y un propósito en mi vida de aportar a mi país y hacerlo de la educación, que yo creo que la educación es lo más importante para una sociedad, para que se eleve, para encontrar empleos y para que las personas encuentren su potencial, ¿no? Y desarrollen el potencial. Entonces, nace ahí y aquí estoy, y la verdad es que encantada por el propósito, pero también porque el emprendimiento yo creo que es algo que he llevado desde muy chiquita en mi interior, ¿no? Así que, a ver. Bueno, excelente. Ahora van a profundizar sobre este tema. Finalmente, ¿qué le dirías a los estudiantes de comunicación o a los estudiantes que tenemos al año, que están en una de las tomas de decisiones más importantes, ¿no? De qué carrera estudiar, sobre la comunicación? Bueno, yo les diría que si están dudando de entrar a comunicación u otra, la comunicación hoy en sí es un motor de las empresas, es un motor de las instituciones. Yo creo que cada día cobra más importancia en un mundo donde la comunicación, la imagen, la marca, los valores, las personas son todo. Y todo lo que una empresa es, todos los activos de una empresa, ¿no? Hablando desde el edificio hasta las personas, hasta la página web, todo. No es nada sin alguien que articule, ¿no? Como un mago, digamos, o como el director de una orquesta, todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Todos los stakeholders los vemos la comunicación. Todos los activos de una empresa lo ve la comunicación. Y al final es como... Es un rol muy importante y cada vez cobra más importante en una empresa. Y si quieren tener impacto y crear un cambio en el mundo, en una empresa o en un emprendimiento propio, yo creo que es la carrera más bonita y que más cambios todas las carreras están pasando a cambios, pero que yo creo que más cambios está pasando por la cantidad de cosas que podemos hacer como comunicadores, ¿no? Y lo versátil que es como carrera, ¿no? Y el futuro profesional, yo creo, para cualquier apasionado de comunicación es fascinante. Así que los animo a que entren a comunicación. Gracias, María. Para mí, especialmente un honor esta entrevista. Hemos sido colegas, hemos trabajado no solamente en Editorial Canelas en los tiempos, con la revista O&M de Mujer, sino porque también hemos sido cofundadoras y directoras de la revista digital Ajá. ¿No? Muchas gracias. Yo siempre, sigo tu carrera profesional, siempre estamos en contacto por temas comunicacionales, así que y vamos a ver qué surge con la startup. Voy a darle la palabra al docente Luis Rodríguez para que puedas conversar sobre tu gran proyecto, y estamos igual en otro podcast más adelante para que nos cuentes. Bueno, continuamos en esta segunda parte de la entrevista con María René Cortés y un poquito profundizando en el startup que estás desarrollando, que justamente está relacionado con análisis de datos e inteligencia artificial. Quería consultarte en qué consiste para ti este proceso de democratizar la educación en inteligencia artificial. Bueno, es un poquito nuestro claim en el sentido porque hoy en día hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a la educación, especialmente en países como Bolivia, y nosotros lo que queremos hacer es cerrar la brecha digital que existe en países como Bolivia o otros países también en Latinoamérica o en el resto del mundo, ¿no? Pero ahora queremos iniciar con Bolivia y Latinoamérica. Y nosotros no queremos que haya una brecha digital. Los trabajos de mañana con la inteligencia artificial van a ser muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Hoy en día, según un estudio del Banco de España, 24 millones de personas hacen falta, profesionales, para sostener un poco España, ¿no? Que es un país envejecido. Y hay necesidades de empresas en España, por ejemplo, de contratar a talento latinoamericano, que es joven, que tenga las skills digitales y que sepa análisis de datos, inteligencia artificial, para que realmente puedan acceder a estos nuevos trabajos que se van montando, que van a crearse en el futuro, ¿no? Las profesiones del futuro van a ser muy diferentes a las que hay hoy en día. Estamos viviendo una revolución como la revolución industrial anterior muy importante, por lo cual quiero estar ahí, quiero ayudar a que
a que la gente, a que mi Bolivia, las personas que viven aquí, el talento joven, aprenda a hacerlo y lo aprenda en una plataforma que es lo que creamos en MarTech, que sea innovadora, fácil, eficiente y accesible para todo el mundo, ¿no? Que sea accesible a nivel también económico. Sí, justo esta parte de la economía que la has mencionado recientemente es algo que de cierta manera ha condicionado esta democratización e inteligencia artificial, porque hace 6 meses, 9 meses, había muchas herramientas que eran relativamente gratuitas o que tenían muchas prestaciones, ¿no? De forma gratuita. En cambio, esto ha ido cambiando, ¿no? En este tiempo, y muchas ya están limitadas, ¿no? Por cuestiones de pago, y son unas cuantas, ¿no? Que todavía están tratando como que de resistir ante, digamos, esta tendencia. Lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu postura respecto a estas restricciones económicas? ¿Son buenas y son malas, ¿no? Porque, claro, son buenas porque a startups, ¿no? A programadores que están comenzando les ayuda para poder tener un colchón financiero, y son negativas porque también no llegan a todas las personas que deberían llegar. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? O sea, ¿consideras que está bien por un lado? ¿Consideras que está mal, que debería ser de acceso libre, que debería verse como también el internet? ¿Cuál es tu postura en esto? Bueno, yo creo que como ahora también hay un inicio, yo creo que yo entiendo por qué también las restringen, porque al final es un negocio, son negocios también que están en bolsa y que hasta ahora mismo están creciendo y cotizando un montón. Por lo cual hay un tema que lo han visto, ¿no? Como un negocio, la verdad que hay detrás de todo esto, porque todo el mundo lo usa, ¿no? Es verdad también que invertir, no sé, $20, por ejemplo, en una aplicación que te está ayudando mucho tu trabajo, te está haciendo más eficiente, como le decía Mónica anteriormente, no está siendo tu asistente me está corrigiendo la gramática de mis notas de prensa y está siendo mi asistente de marketing, ¿no? Que es $20, ¿no? En cierto sentido. Por lo cual entiendo la filosofía y la necesidad detrás de las empresas de cobrar algo, porque ya nos está simplificando la vida, y yo creo que en muchas de ellas se puede ser un precio justo. Pero sí también entiendo que las personas tienen que, en general, las personas tienen que tener acceso y tienen que empezar también a jugar, porque nosotros aprendemos a usar herramientas digitales con la prueba y el error, ¿no? O sea, el usarlo en tu día a día, el probar, el jugar, el compartir conocimiento, por lo cual yo creo que tiene que haber, un equilibrio, ¿no? Entre la parte empresarial y la parte de hacerlo más accesible, como las herramientas digitales a todo el mundo, ¿no? Y es bien interesante esto que tú mencionabas, ¿no? Sobre cuán eficiente puede llegar a ser, ¿no? Tu productividad laboral una vez que te apoyas en estas herramientas de inteligencia artificial. Una vez que ya esto se ha podido concretizar, ¿no? Y que los profesionales en todas las áreas van a tener un poco más de tiempo extra, según tu percepción, ¿en qué crees que ese tiempo extra debería aprovecharse? ¿Tiene que ser de descanso? ¿Tiene que ser de actualización continua? ¿Hacia dónde crees que habría que invertir ese tiempo? A ver, te cuento una anécdota que creo que lo explica muy claramente dónde yo creo que tiene que ir, para que la IA no nos vuelva tontos y para elevarnos como profesionales en todos los campos. Por ejemplo, mi jefe, es profesor de Derecho. Uh-huh. Derecho también es una de las profesiones que va a cambiar mucho porque es también texto, ¿no? Y se puede automatizar mucho, ¿no? Contratos, hay un tema de legal tech también muy interesante ahí. Él antes daba una pregunta a sus alumnos, resuelvan este caso para el examen, open book, open ordenador, open todo, ¿no? Y los alumnos empezaban a usar ChatGPT para, oye, resuélveme este caso con la jurisdicción española, por ejemplo. Una maravilla, te lo resuelve. Y el profesor les da el examen ya con el caso resuelto por ChatGPT. Y a los alumnos es como, ¿qué quieres que haga, no? Es como, no, tienen que criticarlo, tienen que darle una vuelta de tuerca, tienen que decir dónde se equivocó ChatGPT, dónde harían diferente, dónde hay más creatividad, porque al final el derecho también, pero mucha gente lo crea, es muy, muy creativo, es una profesión muy creativa. Uh-huh. Está solucionando problemas, ¿no? Y entonces los alumnos han ido más allá. Claro, no se han quedado en simplemente
resolver un caso, ¿no? O sea, ya han dicho, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto que vaya mejorando? ¿Cómo podemos hacer que resolvamos este caso de una forma más creativa? Entonces van más allá, empiezan a leer, en lugar de leer solo la jurisdicción española, van leyendo lo que ha pasado en otros países, etcétera, ¿no? Y ahí elevan su conocimiento y elevan también su creatividad y su forma de resolver problemas. Entonces, yo creo que esto lo ilustra muy bien, porque yo creo que debemos dejar esa parte que es fácilmente automatizable, como, oye, corrígeme una nota presa a nivel gramatical, y lo hace estupendamente. Y tenemos que empezar a pensar qué más podemos hacer, para aportar a nuestro trabajo en la rama en la que estemos, o dónde puedo poner más mi creatividad, dónde puedo crear cosas diferentes y nuevas, ¿no? A nivel de, por ejemplo, para mí, ahora me estoy dedicando mucho más a la parte del branding de la empresa en la que trabajo, y hacer cosas innovadoras en lugar de estar escribiendo todo el día, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que invertir el tiempo, y eso nos va a permitir, espero, ir más allá, ser más creativos. Súper. Y es bien interesante, ¿no? Lo que tú estabas mencionando, ¿no? Sobre qué pasos evitar, ¿no? Para que la inteligencia artificial generativa, las herramientas, no nos conviertan, ¿no? Como en esta película de animación en Wall-E, ¿no? Personas que están mirando una pantalla y están totalmente desconectadas, ¿no? Del mundo que les rodea. Otro ejemplo que puede ayudarnos también a entender eso es el año pasado vino a dar una conferencia el escritor Edmundo Paz Soldán, y él nos comentaba lo mismo, ¿no? Él decía, yo durante muchos años he sido profesor de literatura latinoamericana en Cornell, en Nueva York, y siempre les pedía que hagan un ensayo sobre un autor latinoamericano. Ya no puedo. Entonces también es un gran cambio, ¿no? que tiene que suceder en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de la educación, como lo estabas mencionando, para que esto pase de ser algo que te ayuda a hacer trampa, o que te ayuda, o sea, como un chanchullo, ¿no? Que deje de ser eso y que se convierta en un asistente, ¿no? Que se acerca a la eficiencia. Justamente por eso, ¿no? Porque esta ha sido una de las principales posturas del hate, ¿no? Que puede llegar a tener la inteligencia artificial, ¿no? Si realmente nos hace tontos. ¿A tu juicio nos hace tontos o no nos hace tontos? No, a mi juicio no. Yo soy de la postura que yo lo veo como un cambio súper positivo, como una revolución, que tenemos una idea de lo que va a pasar, pero yo creo que no nos damos cuenta cómo va a cambiar todo. Por eso también estamos con este startup. Pero es verdad que yo creo que los humanos siempre, bueno, yo también soy muy optimista en general, en la humanidad, en las humanidades también. Por ejemplo, para mí yo creo que es una herramienta que nos va a permitir elevarnos más a nivel de ser más creativos, de pensar más allá, de hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, cuando alguien piensa en inteligencia artificial, crees que te va a dar una respuesta, o que te va a resolver un caso o lo que sea, tú no vas a tener la solución a un problema si no haces la pregunta correcta. Entonces el prompt engineering famoso, ¿no? Que ahora tenemos también que aprender cuando usamos estas herramientas, es volver un poco a la filosofía, al inicio de lo que han sido, ¿no? Los sabios en Grecia y en Roma. Es, oye, hacerte la pregunta correcta para tener la solución correcta. Si haces la pregunta correcta, vas mal, vas por el mal camino, y eso sí que puede ser nefasto. Entonces yo creo que cuando volvemos a hacernos las preguntas correctas, estamos usando más esa parte humana que tenemos los seres humanos, y yo creo que tenemos que hacer todo también, como ahora también el sector de la educación, en el que ahora también estoy, y ustedes están, para que los alumnos lo vean así y lo usen para mejorar sus capacidades, las cosas que podemos automatizar, como hace tiempo también lo he hecho, lo implementé en un momento. Habían horas de horas dedicadas a escribir a mano, y de repente ya no hay eso. ¿Qué hacen? Pues no, ya mucha gente tiene acceso a su educación y el mundo ha cambiado totalmente, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar ahora también, pero yo creo que es algo súper positivo, pero yo creo que tenemos la responsabilidad como educadores y estar en el sector de educación, y para que los alumnos y las personas más jóvenes lo vean así. Uh-huh. Súper, y es bien interesante esta postura que tú ilustras, ¿no? De cómo realmente esta revolución ha ido sucediendo prácticamente desde el lenguaje, el fuego, la rueda, la revolución industrial, la imprenta,
o sea, la fotografía, el cine, la televisión, es algo que ha ido sucediendo y que sí, ¿no? Solo que probablemente los resultados no eran tan, digamos, positivos, eficientes, efectivos, y ahí es donde las personas han sentido, ¿no?, un poco de miedo, han sudado frío, por lo que tú mencionabas, ¿no? Porque realmente estas herramientas te pueden ayudar a materializar ideas, ¿no? O sea, tú te podías encontrar antes con una persona, no sé, de 70, 80 años que te podía decir, ah, sí, mira, los últimos 50 años me los he pasado queriendo hacer una película, queriendo hacer un disco, queriendo escribir un poemario, ¿no? Y esto te ayuda, ¿no?, a poder materializar esas ideas, porque hay herramientas para poder producir música, para hacer imágenes, para hacer arte, etcétera, etcétera. Entonces me parece genial. Y no sé si tú conoces algunos casos o ya desde el startup han tenido algún acercamiento, algún case study que nos puedas compartir. Bueno, estamos iniciando nosotros específicamente como startups, estamos en el sector de educación, de EdTech. Y lo que sí nosotros vemos es que en el sector de educación, en general en Europa, en Latinoamérica, hay muchas, la educación va a cambiar radicalmente, ¿no? Porque el otro día ilustraba un speaker, Alan Brown, que estuvo en una conferencia que viene de la UPB, ilustraba el cambio de mundo, o sea, una imagen de cómo era el mundo antes, ¿sabes? O sea, el supermercado, o las carretas, o la gente yendo al mercado, o sea, el mundo que nosotros vemos en los 60s, ¿no? Y abajo una clase en un centro educativo. Y al otro lado era el mundo de hoy, donde en los cajeros no hay cajeros, ya en Europa, ¿sabes? Amazon directamente no hay personas que te atienden, ya sales con tu canasta y ya te lo paga porque tu móvil está conectado a todo eso. Y abajo la misma foto de la misma clase, ¿no? Es verdad que sí que hemos cambiado, tenemos clases virtuales, llamamos, ¿no? O sea, nos conectamos. Pero eso no es disrupción, es usar tecnología para hacer lo mismo. La disrupción es realmente cambiar la forma de educar, de enseñar. No es dar la misma clase en diferentes herramientas. Eso no es disrupción, eso es uso de tecnología, ¿no? Y yo creo que nos hemos quedado ahí. Estamos usando la tecnología y creemos que hemos disrupted, ¿no? Que hemos hecho una disrupción en el sector. Pero yo creo que la disrupción va por la forma de cambiar la forma de pensar, de educar, oye, usa ChatGPT y haz esto. Entonces, al final, yo ahora mismo no tengo case studies, pero, porque estoy en el sector de educación, pero todas las startups que conozco en el sector de educación están yendo o por este camino, usar tecnología para llegar a más gente. Y hay muy pocas las que están diciendo, oye, la disrupción va por un cambio totalmente en la forma de pensar, es un cambio de paradigma. Y es ahí donde nosotros queremos ir, ¿no? Y yo creo que hay muy pocas que están queriendo realmente cambiar una forma de pensar y no solo cambiar la forma en la que llegas, ¿no?, a los alumnos, que son dos cosas muy diferentes. Sí, es bien interesante esto que tú mencionas, ¿no? Porque algo que ha ido en términos de educación desarrollándose con mucha fuerza con las herramientas de inteligencia artificial es el modelo del flipped classroom, ¿no? Que hasta antes no funcionaba porque las herramientas no permitían. Incluso tú como profe, cuando utilizabas el flipped classroom, eras como que observado, ¿no? Porque era como, ya vamos a aprender, no sé, sobre cubismo, y hagan grupos y exponen, ¿no? Y yo voy a complementar. Entonces, claro, sonaba como a nos está haciendo exponer su propio trabajo. En cambio, con las herramientas funciona muchísimo mejor, y creo que eso es algo muy importante que se ha también estado observando. No es lo mismo, lo has mencionado en repetidas ocasiones, no, o sea, con los modelos de inteligencia artificial, lo interesante es que no es la evolución de la máquina de escribir, ¿no? Ya es un robot que piensa y piensa de una forma mucho más elaborada incluso que nosotros. Entonces es lo que tú mencionabas, ¿no? Hay que saber comunicarse con la máquina, y ahí es donde muchas personas encuentran frustración al interactuar con
modelos de inteligencia artificial, sobre todo los que son para creación audiovisual, creación de imágenes, porque claro, tú le dices, hazme un gatito comiendo sushi y te imaginas pues así una obra de arte y te sale otra cosa y dices, va, pero esto es un fraude, ¿no? Es como... Manage expectations. Sí. Claro, es como antes en los 90 Claro. te decían realidad virtual, 3D, te ponías unos lentes y no era lo mismo, ¿no? Entonces sí, son cosas muy interesantes las que hemos estado compartiendo. Y ya para terminar, tengo esa pregunta que es muy interesante, que también desde tu formación en comunicación y también todas las habilidades profesionales que has estado desarrollando, ¿cuál consideras que va a ser el impacto de las inteligencias artificiales en la producción de comunicación gráfica, audiovisual, sonora? Por ejemplo, se puede hacer un podcast de nosotros sin hacer esto, ¿no? O sea, simplemente tú me mandabas por texto, una voz iba a ser de ti, una voz iba a ser de mí y todo podía haberse hecho incluso a distancia, tú estando al otro lado del mundo. ¿Cuál crees que va a ser el verdadero impacto en la comunicación? Que hablando más del audiovisual, ¿no? En ese sentido. En general. Yo creo, mira, o sea, todavía está por verse porque... Pero, por ejemplo, yo, que me encanta usar las herramientas y cuando veo ¿cómo se llama? Un avatar, por ejemplo, ¿no? Creado por, como tú dices, por un texto y una voz o a veces incluso en video, dices, al principio era como, wow, ¿sabes? He hecho esto y ahora es como... Digo, hay una parte que yo creo que como humanos seguimos dándonos cuenta de lo que es realmente creatividad y lo que es la genialidad y la mano humana, ¿no? Porque sí, que te puede hacer una cosa genial y puede pero el estar, el respirar, el mirar a alguien mientras haces este podcast, el que alguien escriba algo y que sea diferente, incluso que tenga un pequeño error en la forma de hablar o en la forma de escribir, creo que eso también es bonito y es humano. Yo creo que cada vez lo vamos a ir, cuando veamos todo así muy perfecto y tal, yo creo que nos vamos a ir aburriendo, lo vamos a seguir usando y genial, pero yo creo que esa parte, que aunque la inteligencia artificial lo haga perfecto y le digo, oye, hazme un texto con errores, yo creo que no lo tiene, esa parte natural. Y a mí en la comunicación lo que más me gusta de mi trabajo es la parte muy humana, ¿no? O sea, tanto de hacer una entrevista a alguien o de estar o de comunicar algo, de estar con la prensa, de estar con la gente con la que trabajas a nivel de talento interno y la parte de cultura de una empresa. Nada de eso y cada vez cobra más importancia. En el mundo de empresa que estoy hablando y donde yo más o menos he estado en los últimos tiempos, la parte humana es la parte de la conexión. Incluso la gente después de la pandemia ha vuelto a las oficinas y ha vuelto con ganas, porque encuentra ese espacio el que realmente le enriquece la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso se mantiene y eso va a ir a más valor. La inteligencia artificial va a ser súper necesaria y va a ir evolucionando. Pero yo en la carrera de comunicación veo que nos va a ayudar mucho, pero no veo que nos vaya a como suplir, ¿no? En cierto sentido. Y eso es algo que se ha dicho bastante, ¿no? Que las IAs iban a ser el final, ¿no? De muchas profesiones, incluidas la comunicación. Pero más que nada no es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. La persona que trabaja con inteligencia artificial puede que llegue a quitarte tu trabajo. Y es bien interesante esto que mencionabas ya a manera de cierre, porque, o sea, evidentemente hay herramientas que te permiten detectar textos, se han sido creados con IA, pero algo que como profes, ¿no? Hace que nosotros nos demos cuenta es justamente eso, es demasiado robotizado, es como no sé, Robotina de los Supersónicos, Bender de Futurama, Terminator, o sea, son máquinas al final de cuentas, y esa sensibilidad, esa empatía, ese, digamos, filtro que tenemos los seres humanos para entender la vida, el mundo, la naturaleza, la belleza de las cosas, es algo que le falta todavía y es algo bien interesante que más bien podamos, ¿no? Darle ese plus, ¿no? Porque claro, yo le puedo pedir a una IA que me produzca una pieza musical, pero las letras que yo le pueda poner, eso es lo que va a marcar la diferencia. Gracias, María René, ha sido un verdadero gusto compartir estas ideas contigo. Millón de gracias a ti y me encanta estar aquí y placer cuando quiera. Gracias a ti. Yeah.